Gracias por acompañarnos este día a 12 News en español. En este segmento nos encontramos aquí con los Diamondbacks y pues también le damos la bienvenida a Rodrigo López. Rodrigo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos mucho que platicar. No, muchas gracias a ustedes, Yoli, como siempre aceptando muy contento la invitación y un placer estar aquí acompañándote pues, en esta primera ocasión que estoy aquí en este escenario. Así es, bueno, primera ocasión conmigo, pero ya nos has acompañado varias veces y para eso también vamos a hacer una promoción, un pequeño paréntesis para decirle que tenemos una nota en 12news.com/español donde usted se va a dar cuenta lo que sucede tras bambalinas, lo que pasa antes de que tanto Rodrigo López como Oscar Soria pues se preparen para ahora sí empezar a narrar lo que son los partidos y hacer los comentarios sobre los partidos de los Diamondbacks en español. Así que visítenos 12news.com/español y ahí va a encontrar un poco más de detalle al respecto. Bueno, Rodrigo, este es el partido de regreso, ahora sí de un pequeño descanso. Tuvieron el descanso de verano los equipos de MLB y estamos regresando y pues todos tenemos así como que la esperanza de que nuestro equipo llegue a los playoffs, aunque todavía nos queda la mitad de camino por recorrer. ¿Cómo estamos viendo ahorita al equipo? Bueno, ahorita el equipo después de este mes de julio pues ha estado batallando un poquito, ¿no? Las lesiones que se han presentado en el bullpen, las lesiones con los abridores y en algunos jugadores tuvimos la oportunidad de que Corbin Carroll regresara a jugar allá a Anaheim, lo que nos da muchas esperanzas de tener todavía más ofensiva, un hombre de los más ofensivos que hay, lo demostró en el Juego de Estrellas, ahí representando a los Diamondbacks con un cuadrangular. Bueno, pues los Diamondbacks ahorita estamos con 47 victorias, ¿no? Pensamos que para poder pasar, o por lo menos mis cálculos es llegar a unas 90 victorias más o menos, entonces tenemos que ganar 43 de los 65 juegos que nos quedan, que se ve un poco complicado, pero las matemáticas nos dan muchas esperanzas, Yoli. Así es, y también por supuesto en este partido que tenemos hoy, en esta serie, todas las series son importantes, pero esta serie para arrancar pues también no nada más es importante, sino que también nos da como que esa esperanza de que empezamos con el pie derecho. Sí, siempre el empezar de nuevo creo que es refrescante y pues desde luego que te da muchos ánimos, ¿no? Después de eso, de primera mitad, donde estuvimos altibajos, creo que los Diamondbacks se vuelven a reagrupar, vuelven a tener esa mentalidad ganadora, tienen que tener esa mentalidad ganadora. Y si bien a lo mejor podría ser un poquito complicado ahorita con todas las distracciones que hay, de si van a cambiar, si no van a cambiar, etcétera, etcétera, creo que puede empezar el inicio de una nueva etapa para los Diamondbacks, porque podemos estar pensando también en la siguiente temporada, ¿no? De aquí en adelante, si se llegan a enrachar los Diamondbacks, lo ideal es que lleguen a los playoffs, pero si no, dejar esa viadita, digamos, para iniciar el 2026. Y aquí a lo mejor darle oportunidad a nuevos talentos, a nuevos jóvenes que vienen de ligas menores, que se empiezan a empapar, que se empiecen a unir a la cultura de los Diamondbacks de Torey Lovullo, y yo creo que siempre hay algo, una esperanza, siempre hay una parte de motivación en el béisbol para que los aficionados vengan a disfrutar de los Diamondbacks, pero obviamente que el equipo siempre va a dejar el 100% ahí por dar una victoria a su equipo. Rodrigo, por tu experiencia ahora sí que como jugador, estamos hablando de ahora sí los rumores que hay ahí, uno de nuestros queridos Eugenio Suárez, que hay un rumor desde hace rato, desde la perspectiva de jugador, tú que fuiste jugador de las grandes ligas por mucho tiempo, ¿cómo te sientes cuando estás precisamente en ese proceso donde que acabas de mencionar, hay oportunidad de crecimiento para el equipo y también quizá para el jugador, pero como jugador que la gente sienta así como que no te quiere dejar ir porque la gente pues somos aprensivos cuando somos fanáticos? Sí, no, definitivamente, esa es la conexión que hay entre el fanático y el jugador, y creo que Eugenio Suárez es el perfecto ejemplo, ¿no? Él a donde va, los equipos que él ha estado, Marineros, Cincinnati, cada que vamos para allá recibe una gran ovación de su público. Imagínate cómo está aquí con los Diamondbacks después de ya la temporada pasada, pero sobre todo esta temporada que pues esos cuadrangulares, está líder de cuadrangulares en el equipo, carreras producidas, nos representó en el Juego de Estrellas, aquí un poquito accidentada su participación, pero es un jugador que se ha convertido en uno de los favoritos, y creo que él también se siente ya pues más como un Phoenician, como dicen, ¿no? Se siente parte de la comunidad aquí de Arizona, y pues dicho por él, se quiere quedar aquí en Arizona, pero él reconoce que esto es un negocio,
que es parte de, y siendo él ahorita uno de los jugadores, uno de los terceras bases, pues digamos, más calientes con el bat, él entiende que en cualquier momento pudiera haber ese movimiento, pero la semillita ya le dejó aquí arraigada con los Diamondbacks. Es difícil como jugador, sí, tener que, pues desde estar cambiándote de casa, cambiar a tu familia a otra ciudad, etcétera, etcétera, pero sobre todo dejar el cariño de la afición, creo que eso puede ser un poquito complicado, pero por el otro lado, en el aspecto profesional o personal también, saber que alguien más te quiere y que tengas la posibilidad de ir a ayudar a otro equipo, creo que es algo satisfactorio como jugador. Y a lo mejor como fanáticos, a lo mejor no necesariamente vemos así a futuro, como lo acabas de mencionar, no nada más en la segunda parte de lo que es la temporada, ¿verdad? Pero también podemos estar viendo, como mencionaste, no estamos viendo el siguiente año, ¿verdad? ¿A qué vamos el siguiente año? ¿Quién nos va a ayudar el siguiente año? Claro que el enfoque está aquí ahorita en ganar el partido de hoy, en la serie de este fin de semana, pero también la siguiente temporada. Rodrigo, en cuestión de picheo, que es una de tus áreas Expertise. de expertise, así es. Precisamente hemos visto, pues bueno, vimos en la primera parte que las lesiones no favorecieron ahí. ¿Cómo lo vemos en esta segunda parte? Bueno, mira, ya vimos buenas actuaciones del picheo abridor, ¿no? Creo que es lo que estaba flaqueando el equipo de los Diamondbacks al inicio, en los primeros meses, en abril sobre todo, y creo que ya hemos visto una mejoría. Pero pensando en el futuro, que creo que eso es lo que la gente a veces no ve, eso está encargado el front office, ¿no? La gerencia deportiva, operaciones de béisbol. El jugador sí, él el día a día tiene que salir a jugar y él tiene que estar viviendo el día a día. La oficina es totalmente diferente, ellos tienen que planificar, no para este mes, no para esta semana, sino para siguientes años. Y es ahí a lo mejor donde podemos ver que se empiezan a dar los cambios, porque el béisbol sabemos que su gran porcentaje es el picheo y necesitamos tener que tener picheo. Y con las bajas que hemos tenido recientemente, Justin Martínez, AJ Polk, pero sobre todo la de Corbin Burns, pues es algo que ellos tienen que estar preparados para el futuro, que es un futuro de ya 3 meses y después contar para el 2026. Yo creo que es ahí a lo mejor donde empiezan a haber movimientos tratando de aprovechar el buen rendimiento de Suárez, a lo mejor algunos jugadores que tengan aquí, que sean una ficha de cambio, traer a lo mejor picheo, porque ya para el 2026 creo que sin Corbin Burns en la rotación y a lo mejor con unos movimientos que pueda haber dentro del equipo después de este mes de julio, tendríamos que tener ese picheo y puede venir en este movimiento si es que hay movimiento, y si no, durante la temporada muerta en el off-season, entonces estarían buscando picheo porque siempre se necesita picheo. Donde quiera que vayas, Yoli, puede ser cualquier equipo, desde los Yankees hasta Miami, pasando por los Dodgers y Seattle, siempre se van a necesitar picheo, y yo creo que eso es lo que están proyectando, lo que tienen ahorita en mente, la planificación de los Diamondbacks. Bueno, como siempre, esperando que nuestros Diamondbacks avancen y que por lo menos al comodín alcancen a llegar, y ya de ahí pues ya veremos. Siempre tenemos las esperanzas puestas en que nuestro equipo va a llegar, si no pues agradecerle la buena temporada, pero me retrocedo en eso todavía. Todavía nos queda la mitad del camino. Rodrigo, ahora me gustaría también platicar contigo, que nos comentes un poquito más sobre lo que es este año. Te volvieron a llamar en esta ocasión te volvieron a llamar para que fueras gerente del equipo de México, representando a México en lo que es el clásico de béisbol, el Mundial Clásico de Béisbol, que lo tuvimos aquí hace 3 años, Hace 2 años, 2 años atrás, y medio. Y bueno, el clásico se juega el próximo año, a principios del 2026, pero ya están los preparativos. Y primero que nada, felicidades porque te volvieron a llamar gerente del equipo. Y segundo, ¿qué es lo que más, ahora sí que te sientes como que más halagado de que te hayan vuelto a llamar en esta segunda ocasión? Bueno, pues contar con la confianza de todos los directivos de México, todos los organismos que tienen que ver con el béisbol en México, la Federación Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol, pues todo, que tengan esa confianza que se dio. Creo que la vez pasada
siendo mi primera experiencia, a lo mejor no había tantas expectativas, pero armamos un buen grupo de trabajo con Mariana Patraca, que trabaja también aquí con nosotros con los Diamondbacks, con Jorge Campillo y después todo el staff encabezado por Benjamín Gil. Yo creo que las cosas se hicieron de manera objetiva, tratando de tener la mejor representación en ese momento de la selección mexicana, y el que me vuelvan a llamar, pues siento que le dan ese crédito a mi trabajo anterior, donde pues tratamos de hacer las cosas bien, hemos crecido deportivamente, le hemos dado ya un diferente nombre, una diferente perspectiva al béisbol mexicano a nivel mundial. Entonces, pues todo eso, pues creo que es muy halagador. Obviamente viene acompañado con mucha responsabilidad, pero es muy halagador, y a su vez ya en lo personal es un reto que es divertido, o sea, es muy estresante, sí, pero también hay que tomarlo de una manera, de un proceso de crecimiento personal, y eso también es lo que me llama mucho la atención. Pero pues imagínate poder llevar a representar a tu país con la mejor selección y tener esos logros que se tomaron en el 2023, pues obviamente es como una inyección de adrenalina que la quieres repetir, ¿no? Claro, y me acuerdo que había platicado contigo cuando bueno, en el 2023, cuando te nombraron gerente, y una de las cosas que recuerdo perfectamente de que fuimos viendo cómo el equipo no nada más fue avanzando en carreras y demás, sino que se veía un equipo muy unido, se veía un equipo que como si hubieran jugado juntos por mucho tiempo, o sea, camaderismo que hubo en el equipo se notó, y aparte pues México destacó para venir llegando a la final, pues todos comiéndonos las uñas, fue claro que destacó México más que en otras ocasiones. Sí, yo creo que las cosas se fueron dando. Obviamente, sí, de los aspectos que vimos era qué tanto podíamos conjuntar al equipo con dinámicas que fuera del terreno de juego. Es muy poco tiempo lo que nos dan para que el equipo se pueda conjuntar, de tener esa química entre ellos. Tratamos nosotros de hacer lo posible para que el equipo tuviera esa unión. No sé, a lo mejor tuvimos una cenita ahí ya más en privado, trayendo a todos los jugadores con sus familias, que se conocieran un poquito más. Obviamente los resultados en el terreno de juego te van a permitir también que haya esa química, ese buen ambiente, pero sobre todo creo que también viendo esa relación que teníamos tanto los gerentes como el staff, creo que eso, viendo los jugadores que hay una buena relación, creo que también eso se transmite. Benjamín Gil tuvo un tremendo campeonato, un tremendo torneo por su liderazgo, ¿no? Es algo que caracteriza mucho a Benjamín, esa manera de unir a los jugadores, de hacerlos sentir importante en cada uno de sus innings, en cada uno de sus momentos que están compartiendo en el clubhouse, y creo que vimos algunas de sus meetings que tuvo famosos ahí dentro del clubhouse, y eso creo que ayuda demasiado, ¿no? Y ya posteriormente los resultados, pues creo que todavía hace que ese grupo de jugadores que pues a lo mejor se conocieron en ese momento, pues que se llegan a unir, y dio todo ese resultado de camaraderismo, de que estaban dando el 100%, pero sobre todo también, Yoli, no hay que olvidar que estábamos casi jugando en casa, aquí en Phoenix, Arizona, Sí. y después de que perdimos con Colombia, ver la respuesta de México, de la afición mexicana al siguiente juego contra Estados Unidos, yo creo que eso también hizo que México y los jugadores se entregan todavía más, y muchos de ellos creo que además que quieren repetir, han llamado, han convocado a otros nuevos jugadores que están en su resurgimiento a que jueguen para México, por eso que vivieron en este escenario en el Chase Field. Sí, y precisamente tuve la oportunidad de estar algunos partidos y por supuesto la cobertura que tuvimos, pero se me eriza la piel nada más de recordar. Todos los juegos fueron muy emocionantes, pero el juego ante Estados Unidos no, fue otro rollo, y pues lo vivimos, lo disfrutamos, y el equipo de México nos dejó así con esa fiebre del béisbol, y que también hemos comentado con mi compañero Eric Monroy, o sea, México también fue con la fiebre del béisbol, que fue también a otro nivel después precisamente del clásico del béisbol del año pasado. ¿Qué es lo que tú pudiste apreciar en esos términos? Bueno, el impacto que tuvo la selección mexicana en el béisbol mexicano durante esa temporada del 2023, hubo más asistencia en la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol, pues hubo trending como pues las camisas que se usaron
con los diferentes colores. Ese uniforme alternativo que usó México fue un exitazo allá en nuestro país, donde se pudieron vender muchas camisas, pero pues desde ahí vimos que pues ya en temas políticos hasta el mismo presidente estaba al tanto de lo que acontecía con la selección. O sea, todo ese impacto que se generó, que no dudo, Yoli, que en un futuro no muy lejano, muchachitos que vieron ese clásico mundial en un futuro van a estar firmados con Estados Unidos. De ahí yo creo que se hizo una nueva generación de jugadores mexicanos que esperemos verlos pronto aquí en Estados Unidos, pero fue ese impacto que después de que pasó el torneo fue que yo me empecé a dar cuenta. En su momento, tú sabes, uno está concentrado, uno está estresado con lo que está pasando, pero ya después ves el impacto, empiezas a ver números y la verdad que te llena de orgullo, te pone la piel chinita de ver todo lo que se generó en conjunto, ¿no? Desde el primer día que nos nombraron hasta el último día, ver cómo se pudieron materializar las cosas, cómo después de tener un papel se pudo hacer y que se pudo dar pues gracias a la cooperación de cada uno de los elementos de la selección mexicana. Y precisamente hablando de elementos, no nos podemos despedir sin hablar de los jugadores. Quizá algunos todavía estén en proceso, pero tenemos jugadores que posiblemente ya están con un pie adentro para regresar o tenemos algunos prospectos nuevos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? No, obviamente va a haber jugadores nuevos que en su momento del 2023 a lo mejor estaban en ligas menores, todavía no tenían esa experiencia de jugar en un escenario tan grande, pero te puedo decir que a lo mejor el 70-80% del roster que teníamos en el 2023, todos han alzado la mano diciendo que quieren volver a participar y como te decía, hay gente que ha pasado la voz diciendo a sus compañeros de equipo, a sus compañeros que ellos conocen, que pues lo importante y lo bonito que es representar a México. Y te puedo decir jugadores que mismos ellos han levantado la mano para participar. Tack Bradley, un jugador, un pitcher que está con los Rays de Tampa Bay, Robert García, un relevo que está con Texas, jugadores que no jugaron la vez pasada. El mismo Alex Kirk, que pues siendo de Tijuana, que ahorita nos representó en el Juego de Estrellas, que no pudo por un tema personal, nació su hija en esos días, no nos pudo ayudar, que él está, pues que yo creo con esa espinita clavada. Andrés Muñoz, otro que no estuvo, que también ahorita estuvo representando a México en el Juego de Estrellas. Todos ellos, pues, y digo, no me va a dar tiempo ahorita para mencionar a todos, Sí. pero sí hay jugadores que se han comunicado con uno, que dicen que quieren participar. Ahorita es muy temprano el proceso para decir, ¿sabes qué? Ya están confirmados, ya pueden, ya los podemos asegurar, porque hay un proceso largo y además el tiempo también nos dirá muchas cosas, porque acuérdate, estando en el deporte, pues la salud, la integridad de cada jugador, pues siempre está en el aire, ¿no? Las lesiones, a eso es a lo que me refiero. Sí. Pero también su situación contractual que puedan tener en su momento también puede ser una limitante. Pero después de ese impacto que hubo, te puedo decir que mucha gente que a lo mejor no tomaba mucho en cuenta, no le daba ese crédito al Clásico Mundial, ahora la opinión y la perspectiva, la percepción de cada uno de ellos ha cambiado y ya muchos ahora levantan la mano para participar en el Clásico Mundial, pero sobre todo para representar a México. Rodrigo, y antes de irnos, desafortunadamente el Chase Field no va a ser el escenario de algunos de los partidos del Clásico Mundial, pero por ahí van a haber algunas prácticas por acá, va a ser presencia el equipo aquí. ¿Qué podemos esperar? Pues mira, hasta ahorita estamos para practicar en el Salt River Fields, en la casa de los Diamondbacks, que aquí Derek Hall y toda la organización de los Diamondbacks hicieron favor de recibirnos en el 2023. Vamos a repetir este 2023 aquí con los Diamondbacks. Hasta ahorita lo que se tiene planeado, esperemos que se dé de esa manera, porque como te digo, Phoenix es nuestra casa. Va a haber juegos de exhibición, todavía no sabemos en dónde, todavía no ha salido ese calendario, depende mucho de los equipos, pero seguramente jugaremos 2 juegos de exhibición aquí en Arizona. No sé hasta ahorita en dónde, ojalá que sea uno contra los Diamondbacks. Y después de esos 2 juegos ya nos iríamos a nuestra sede, que nos toca en esta ocasión abrir en Houston. Entonces ahí estaremos las primeras 2 fases, si todo va bien, y posteriormente nos trasladaremos a Miami si logramos pasar a la siguiente fase, que obviamente estamos con
con todo el optimismo del mundo, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir, así como fieles de nuestros Diamondbacks, también fieles de nuestra selección mexicana y por supuesto seguir invitándole a usted para que nos acompañe. Y antes de irnos, recordarle que este fin de semana es fin de semana de niños. Los niños entran gratis, 2 niños entran gratis con el boleto de un adulto aquí en el Chase Field. Es todo el fin de semana también, mañana sábado 19 de julio. Pues el Bobblehead de Marte, que también nos estuvo representando a los D-backs precisamente en el clásico de verano, ¿verdad, Rodrigo? Gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Quedamos pendientes para el clásico mundial, por supuesto, Claro que sí. con más información, más detalles y con el compromiso de otra entrevista. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estaremos ya con la camisa bien puesta. Por favor. Bueno, gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Siga al pendiente. Recuerde qué pasa tras bambalinas con los comentaristas de los Diamondbacks en español. Visite 12news.com en español para que nos pueda dar un like en esa notita que compartimos. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.